Llegamos hasta la oficina de la fiscal Liliana Sayas, que atiende todo lo que es tema de unidad familiar, principalmente lo que hace a violencia, ¿verdad? Y en este sentido queremos recurrir a ella para que nos comente de qué manera se dan estas situaciones, cómo ellos atienden también a los problemas, porque en algunos casos, obviamente, cuando hablamos de violencia intrafamiliar también podría darse como derivación el tema de feminicidio. ¿Cómo le va, fiscal? Si nos puede comentar sobre estos hechos que se dieron. Ya en este año se habla de muchos casos de feminicidio. ¿Cómo ustedes atienden desde el Ministerio Público este tipo de situaciones? Muy buenos días, muy buena pregunta, ¿verdad? Estamos llegando a 33 feminicidios y aún no termina el año, tenemos prácticamente un mes por delante, una situación obviamente que afecta a la sociedad y es considerado por Naciones Unidas una pandemia, la muerte violenta de mujeres en manos de sus parejas y exparejas. Y es por eso que tanto a nivel internacional como a nivel nacional, el Estado paraguayo ha asumido compromisos que tienen que ver con prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. En lo que hace a nuestra política institucional, el Ministerio Público cuenta con esta unidad especializada de lucha contra la violencia familiar que está abocada a investigar hechos de violencia familiar en todos los aspectos, es decir, no solamente la violencia donde las víctimas son mujeres, también conocida como la violencia de género, ¿verdad?, por su condición de tal, sino también la violencia que puede ser la violencia filioparental o que afecte a algún otro miembro de la familia. Y es por eso que el tipo penal, es decir, la norma que se aplica, es el artículo 229, que fue modificado por la ley 3478 en el año 2014. Y bueno, en este sentido, lo que más es importante es que este Ministerio Público y en particular la unidad especializada cuenta con un protocolo de investigación con perspectiva de género, es decir, los hechos que llegan a nuestro conocimiento tienen una mirada de perspectiva de género. Colocamos a la víctima en primer lugar sobre esa base de esa construcción cultural que hace a la desigualdad que hay entre el hombre y la mujer y que es lo que alienta, ¿verdad?, cuando uno enfrenta esta estructura a que se sucedan estos hechos de violencia. Por eso de 10 denuncias que tenemos, 8 prácticamente las víctimas son mujeres y el agresor es su pareja o expareja, o el novio, ¿verdad?, el concubino o el esposo. En este momento que estamos hablando, a un año, ayer cumplimos un año de que operativamente estamos, la unidad especializada, hemos alcanzado 2.972 denuncias por violencia familiar. Y esta unidad está constituida por 3 agentes fiscales, un equipo técnico compuesto por 3 psicólogas forenses y una trabajadora social, con un volumen inmenso de denuncias que obviamente resulta muy difícil de poder procesarlas como quisiéramos. Sin embargo, hemos asumido ese compromiso, el Ministerio Público, de tener esta atención especializada y sobre todo porque tenemos una ley, que es la ley 5.777, que compele al Ministerio Público y a otras instituciones a tener fiscales capacitados, tener unidades especializadas y en la investigación de este tipo de hechos donde principalmente son víctimas las mujeres y adolescentes. Doctora, con lo que refiere ya a las penas de repente o en el caso de imputaciones, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo es el manejo habitual con respecto a un victimario en este caso que se da en situaciones ya de feminicidio? ¿Cuáles serían los procedimientos? Bueno, en el caso del feminicidio, la pena mínima es 10 años y la máxima es 30 años. Y esto hay que entender muy bien, que el feminicidio no solamente es la muerte de la mujer, sino es la muerte de la mujer por su condición de mujer, es decir, por su condición de género, ¿no? Por eso es que, si bien nuestro Código Penal tiene el homicidio agravado por el vínculo, lo que se pretendió con este tipo penal de feminicidio es justamente visibilizar, ¿verdad?, la muerte de estas mujeres en manos de sus parejas o exparejas. Incluso en el artículo 50 de la ley 5.777
esboza 6 presupuestos dentro de los cuales podemos considerar feminicidio. Y entre ellos también están los 3 primeros presupuestos, tienen que ver con lo que sería un feminicidio íntimo, que tiene que ver con la relación de pareja, expareja o incluso un familiar que muchas veces se interpone entre la víctima y el agresor, y también tenemos varios casos donde la madre acude, ¿verdad?, en ayuda a un familiar y también tiene como resultado la muerte, ¿verdad?, porque el agresor que ha tomado la decisión obviamente ingresa y ante todo lo que se le interpone, él de ninguna manera evita que por lo menos intente cometer el resultado. También se aplica, por eso agrego un poquito, la tentativa, ¿verdad?, que para eso nos remitimos al Código Penal, que prevé, ¿verdad?, la tentativa, es decir, cuando se realizaron todos los actos conducentes a lograr el resultado de la muerte, pero no se logró ese resultado. Sin embargo, el marco también que prevé, ¿verdad?, para estos casos es el mismo como si el hecho hubiera sido consumado. Eso con relación al feminicidio. Con relación a la violencia familiar, esta norma penal tuvo 4 modificaciones desde la sanción del Código Penal y hoy tiene un marco penal mínimo de 1 año y máximo de 6 años de pena privativa de libertad. Sí, en su mayoría de estos feminicidios que estamos observando, ¿verdad?, que se están sucediendo trágicamente, la mayoría están siendo cometidos por parejas o exparejas, en ese es el ámbito en que se está dando, ¿verdad? El agresor es el marido, el padre de los hijos inclusive, ¿verdad? Y ante una relación, ¿verdad?, que se termina, toma esa decisión de decidir sobre la víctima. Y acá la mirada tiene que ver justamente con esa cultura de propiedad que cree que tiene, ¿verdad?, el hombre con relación a la mujer y que le hace tomar esa decisión. Nótese también, ¿verdad?, que en muchos de estos casos, tras cometer el hecho, ¿verdad?, también el agresor decide quitarse la vida. Entonces, si a mí me preguntan muchas veces por qué no hay tantas condenas, entonces tendríamos que analizar. Primero, puede ser por el mismo proceso penal, donde el Ministerio Público tiene 6 meses para colectar los elementos que hagan, ¿verdad?, con un criterio de objetividad, que hagan a su teoría del caso, es decir, a lo que va a presentar eventualmente con pruebas ante el órgano jurisdiccional. Otra de las situaciones que se dan también es cuando la defensa, en su mal ejercicio, abusa de los recursos, ¿verdad?, también conocidos, ¿verdad?, como procedimientos chicaneros, ¿verdad?, y va dilatando el proceso, impidiendo que se realicen diligencias o inclusive a veces hasta audiencias que puedan dar prosecución al proceso penal y llegar a una discusión donde debe ser, que es ante un tribunal de sentencia. Y otro sería justamente este hecho de la muerte del agresor, ¿verdad?, que de conformidad al artículo 25 del Código Procesal Penal es la primera causal de extinción de la acción penal. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Promueve la acción penal pública ante el órgano jurisdiccional. Obviamente, al faltar el agresor, ¿verdad?, se extingue de conformidad al presupuesto establecido en el artículo 25, inciso primero. Excelente. Doctora, 10 años era la expectativa mínima, 30 sería ya la máxima condena. Hace unas semanas tuvimos una condena que, si no me equivoco, era hasta de 26 años, dictada por los tribunales de Casapa, ¿verdad?, donde el colega, ¿verdad?, logró esa condena en un hecho de feminicidio, donde incluso la mujer estaba embarazada y también habrían dado muerte al feto. Entonces, se están dando las condenas. También es importante señalar que esto está vigente, el tipo penal del feminicidio, desde diciembre del año 2016. Entonces, haciendo un cálculo de lo que lleva un proceso penal con 6 meses de investigación y otros más, ¿verdad?, hasta la realización del juicio oral y público, entonces creo que en este momento, entre el año pasado y este año, se están logrando las condenas por estos hechos que se van sucediendo a partir de la sanción de la ley. Excelente. Muchísimas gracias, doctora.